A su criterio, ¿cuál es el proceso más complicado por el cual en este momento están pasando los colombianos en el exterior? ¿Y cuál sería ese punto de arranque en caso de poder generar políticas y dinámicas grupales, sociales ante el gobierno para poder empezar a solucionar todas las problemáticas que viven los colombianos en el exterior? ¿Usted por cuál empezaría? Bueno, si hablamos de problema como tal de los colombianos en el exterior, tendríamos que sectorizarse. Tendríamos que hablar por continentes e incluso por países e incluso por ciudades, porque cada país tiene un problema diferente con los colombianos. En Estados Unidos tenemos la cuestión de la legalización especialmente, en España tenemos el desempleo, en Ecuador tenemos el abandono total tanto del Estado nacional como del Estado colombiano, y así por el estilo muchos países tienen diferentes problemas. Pero como lo nuestro se trata es de una globalización, si cabe el término, de la problemática en general migratoria colombiana, que es la que nosotros buscamos, que se cree una política migratoria. Entonces nosotros creemos que el primer paso que tenemos que dar es decirle al Estado colombiano que política migratoria colombiana no existe realmente, que es totalmente inexistente, tal y como lo subtitula nuestro primer tomo de Colombianos Invisibles. Gestión migratoria inexistente, no existe. Y no existe sencillamente porque no se ha creado una ley marco migratoria en donde se recopile toda la situación de la migración, porque sí hay que tener en cuenta que la migración únicamente se refiere a los colombianos en el exterior. Esa es la emigración. Usted habla de, perdone Ricardo, para entendernos, usted habla de ley marco como ley general, porque igual hay proyectos de ley que cursan en el Congreso para los colombianos en el exterior, pero que al final se han quedado ahí. Es decir, usted lo que habla es justamente de esa ley que nos acoja a todos, o por lo menos en los núcleos a los cuales usted se está refiriendo. Correcto, miren, la ley marco no es otra que una ley general sobre migración en general. Porque como lo decía, el tema migratorio está compuesto de 3 temas, que es la emigración, la inmigración y el retorno. Dentro de esos 3 campos está toda la temática migratoria. Por lo tanto, lo que se necesita es una ley que cobije todo esto, pero una ley que no la hagan los mismos que las han hecho siempre, los mismos retazos de hace más de 20 años, en donde uno hace un decreto, lo hace a unos artículos, el otro lo modifica, el otro crea una ley propositiva como es la ley 1465, que es prácticamente la base de la política migratoria, que es una ley únicamente de propuestas. No hay, por lo tanto, ninguna entidad del Estado está realmente obligada a cumplirla, porque se cumple lo que se ordena, no lo que se promete, no lo que se crea como una propuesta simplemente. Pero eso es contradictorio. ¿Cómo se puede decir que ninguna entidad del Estado está obligada a cumplirla cuando se supone que ellos son los encargados de hacer que eso sea gestionado? Sí, correcto. Lo que pasa es que cuando la ley es propositiva, es decir, cuando el contexto de una ley habla de propuestas, lo único que hacen las entidades es proponerle al Estado determinadas situaciones, proponerle, no ejecutarla. Okay. Y una propuesta es, mire, yo opino que tal cosa podría ser así. Y el mismo Estado, dentro de esas leyes, los mismos legisladores, no han dado a entender tácitamente, con autoridad, con imponencia, porque tiene que decirse así, para que las entidades realmente la cumplan. Por eso, cuando las leyes son propositivas, es difícil hacerlas cumplir. Es más, ni siquiera a través de una acción de cumplimiento ante la justicia se puede entablar, porque es que lo único que se incumple en realidad es lo que se impone, lo que se ordena, no lo que se propone. Yo puedo proponerte infinidad de cosas, pero tú eres libre, autónoma, de decir si las acoges o no las acoges. Entonces, sencillamente, como las entidades, primero, no cuentan con presupuesto según todas ellas. Segundo, no hay realmente voluntad política de sus funcionarios, directores de estas entidades para llevar a cabo. Y lo tercero es que realmente es un gran problema que nadie ha querido meterle muela, porque el problema no es pequeño, el problema se ha agrandado tanto, y lo vemos nada más con nuestros hermanos en Venezuela que están en Colombia. Más de 3 millones han llegado, no solamente de venezolanos y de muchas otras partes, y de retornados colombianos a nuestro país, y que el Estado realmente rompió su capacidad de recibido, porque no hay presupuesto ni siquiera para los retornados colombianos, se dice que mucho menos para atender a los demás, algo totalmente discriminatorio. ¿Cree usted que esto es producto, Ricardo, cree usted que esto es producto, y perdone que lo vaya interrumpiendo, pero es como para ir teniendo claras ideas sobre lo que usted nos habla, ¿vale? ¿Usted cree que esto en parte, o no, o una gran parte de la responsabilidad, esto es el desconocimiento que puede llegar a tener el llamado, ¿no?, representante de los colombianos en el exterior, que esté
ejerciendo en curso su trabajo, teniendo en cuenta que aparte de la figura que representa, su nombre lo dice, representa, y de alguna u otra manera puede que sea que no esté transpolando las ideas, la situación de los colombianos reales para poder ejercer sobre esa política migratoria que se está pidiendo a gritos? Evidentemente, Natalia y demás oyentes, una gran responsabilidad no recae únicamente en el representante actual, sino los que hemos tenido durante los últimos 10 años. Exacto. Que a pesar que en el caso, por ejemplo, de Ana Paola, que todos la conocemos, que hizo, yo diría que una gestión aceptable y buena ante el Congreso, al menos visibilizó gran parte de la problemática, pero que desafortunadamente con solo gestiones no nos llenan hoy en día a los ciudadanos. Necesitamos hechos palpables, realidades, que fue lo que le faltó a ella realmente concretar en gran medida. Pero por lo demás, tenemos que decir que sí, que desafortunadamente nuestros representantes no han hecho el papel que realmente les corresponde, como es la defensa de los derechos de los colombianos del exterior. Ahora bien, cuando se habla de circunscripción internacional de un representante, estamos hablando del exterior. Desafortunadamente, no encierra totalmente lo que es la temática migratoria, sino habla, la misma Constitución habla de un representante a la Cámara por las circunscripciones especiales, en este caso por los colombianos en el exterior. De ahí que algunos de ellos se desinteresan realmente por la temática migratoria y se centran, por así decirlo, aunque no es realidad, en los colombianos en el exterior en alguno de sus temas. Pero como decía antes, la temática migratoria es global, es grande, es tan extensa que difícilmente podemos hacer. Entonces, estos representantes desafortunadamente, primero que todo, no cuentan con la experiencia, al menos hablamos de este último, no cuenta con la experiencia real de haber convivido con nuestros ciudadanos en el exterior, y haber sentido realmente en carne propia nuestras necesidades, haber investigado, haber conocido en profundidad cuál es la situación real de los colombianos en el exterior, y no la mentalidad que se tiene muchas veces en nuestro país de que cuando salimos de Colombia y llegamos al exterior, ya llegamos a llenarnos, a forrarnos de dinero y que el dinero se encuentra en los árboles y en el suelo. Eso es una concepción que se tiene muy errada en nuestro país de quienes venimos para acá. Todos los que vivimos acá sabemos muy bien lo que tenemos que hacer, los esfuerzos, sacrificios tan grandes que hay para hacer para poder levantarnos un dinero y poder seguirnos sosteniendo y a nuestra familia. Entonces, los representantes es obvio que tienen una gran responsabilidad en todo esto, pero no solamente es ellos, esto es una cadena en que incluso a los propios ciudadanos somos en parte, aunque en una mínima parte, también responsables de esa situación. Ricardo, hay una situación que es muy clara, y es que los colombianos en el exterior, y lo digo desde mi propia óptica, carecemos de líderes destacados, carecemos de liderazgo, no hay identidad, no hay líderes que se encarguen de prestar esos servicios, de asumir la búsqueda de soluciones a la problemática de los colombianos en el exterior, y quienes lo hacen a través de las asociaciones convierten eso en un negocio lucrativo, y otros pretenden desde sus posiciones muy cómodas representar a millones de colombianos sin tener un contacto directo también con las bases sociales de los colombianos en el exterior. Esta es una falencia a la que usted ha analizado en su libro. Totalmente de acuerdo, Elmer, con lo que acabas de decir. Y obviamente este tema se ha escrito en nuestro libro en un mínimo porcentaje. ¿Por qué? Porque el primer tomo de la colección de libros colombianos invisibles es la recopilación de todo, de algunas cosas de lo que se ha hecho y de lo que se piensa hacer en otro. Pero ese tema que tú hablas tendrá un espacio especial en un tomo únicamente dedicado a ello, porque es una gran realidad. Desafortunadamente, la falta de liderazgo, yo diría que sobra liderazgo. Lo que pasa es que hace falta es cómo ejecutarlo para atraer a los ciudadanos, porque es que los ciudadanos ya no creen, porque desafortunadamente, yo le agrego a lo que tú acabas de decir, es el radicalismo político que se siembra entre esos dirigentes sociales, y no estoy hablando de todos, pero sí de una gran mayoría. Ese radicalismo, esa pasión por un partido, una ideología política que los lleva a convertirse más que en líderes sociales, en líderes políticos, en los que los ciudadanos ya no creemos, porque desafortunadamente el pasado y presente de nuestro sistema político en Colombia no da para menos. Ricardo. Termina la idea, perdone. De ahí que es necesario que los verdaderos líderes se conviertan en líderes sociales y sin abandonar obviamente sus ideas políticas, dejen de estarlas esbozando y acudir a llamar a los ciudadanos únicamente cuando acercan elecciones 3 o 6 meses antes para decirles que son los mejores, cuando realmente no han hecho nada o muy poco durante los años anteriores.
Entonces yo pienso que necesita concientización y saber lo que es verdaderamente un líder, desapegarse de absolutamente todo, los intereses personales, políticos, de dinero, de cargos y demás, y enfrentar realmente la realidad. Necesitamos fuerza, necesitamos poder y necesitamos seguridad en lo que hacemos para poder decir a los ciudadanos, miren, vamos a trabajar en esto, pero no lo voy a hacer yo, lo voy a hacer con ustedes. Exacto, en grupo. Pues Ricardo Marín Rodríguez acompañándonos en esta mañana, fundador de Colex Red, y aparte para poder decirlo fuerte y claro, Ricardo, que sí que se están haciendo cosas. Muchos colombianos, y obviamente fruto de ese abandono del Estado, consideran que no se han venido haciendo cosas en este aspecto, que en la política migratoria como que se quedó ahí, en un limbo, y de alguna u otra manera en ciertos puntos sí que ha venido siendo así. El tema de la repatriación de colombianos fallecidos en el exterior, el tema de las veedurías ciudadanas para los colombianos en el exterior, tantos temas, el tema de las pensiones, el tema de las homologaciones, el tema de los pasaportes, de los costos consulares, es algo que ya hace parte de nuestro día a día, de nuestro ser migrante como colombiano. El altavoz que queremos poner el día de hoy es a través de la voz de Ricardo Marín Rodríguez, les decimos, de Colex Red. Y este libro que ha presentado y presentará el próximo 24 de julio en el Paseo de Recoletos 8, en la Secretaría General de Estados Iberoamericanos. Es el gran lanzamiento de Colombianos Invisibles, gestión migratoria inexistente y la recopilación del trabajo que se viene haciendo. Ricardo, para cerrar así rápidamente y muy importante, dejémosle un mensaje a los colombianos sobre esos avances que se han podido realizar desde la plataforma que usted ha creado y que aparte bueno, antes de despedirme y de hablar a los ciudadanos, quisiera agradecer inmensamente a ti, Natalia, a Elmer, a Patricia, a Álvaro Hernández y en general a todo el equipo de Todo Noticias, porque siempre, no desde ahora, sino siempre han estado muy pendientes de todas estas gestiones desde aquel mes de septiembre del año 2012 cuando se creó este programa de retorno productivo. Por lo tanto, al lado de otros medios de comunicación aquí en Madrid especialmente, ustedes han sido grandes emprendedores en la visibilización de esa causa. Despertemos y veamos que tenemos muchas cosas por hacer, que tenemos que poner en práctica realmente la valentía que nos da estar en el exterior en cuestión de la defensa de nuestros derechos, de saber que existen normas, que existen muchas formas de poder decir al Estado colombiano, aquí estamos. Pero una de ellas, especialmente, es la conciencia que tiene cada cual, la responsabilidad de cada quien para poder hacer esto. No podemos quedarnos quietos, porque si nos quedamos quietos nos seguirán ahorcando por separados. Tenemos que buscar una unión que es casi imposible en el exterior, porque desafortunadamente por la lejanía, por la misma situación geográfica es muy difícil, y aparte de ello, también por la propia ideología de cada uno de nosotros. Pero que no podemos dejar a un lado el pretender en agrupaciones, a través de grupos de ciudadanos consolidados, dirigir nuestras quejas directamente a quien corresponde. De nada sirve criticar en un bar, en la casa, en una entidad, si no elevamos esas quejas ante quien tiene las soluciones, que son el Congreso de la República, que son entidades como la Cancillería, la propia Presidencia. Entonces, yo lo primero que quiero hacer un llamado a los ciudadanos es que, por favor, nos despertemos del letargo en donde hemos estado durante tantos años y veamos que sí hay cosas por hacer. Ahora, Colex